una persona que se quitó la vida. Y para tener más detalles de este tema, ya está conectado con nosotros en Pura Noticia PM el abogado experto en derecho laboral. Nos referimos a Dagoberto Hernández, quien ahí lo tenemos en pantalla. Muchas gracias, Dagoberto, por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Un gusto verla. Todo muy bien. Hace tiempo nos veíamos por este lado. Muchas gracias por estar con nosotros. A su disposición cuando sea necesario y sobre todo soy en una noticia tan triste como la que estamos hablando, porque en definitiva dar un paso como el que dio la periodista, hay que tener una profunda situación vivida interior que no cualquiera puede soportarla y busca una solución distinta a la natural. Espero que particularmente las familias en estos temas siempre son tan profundas, que hay tantas penas en el aire que puedan soportar la pérdida. Es un caso que es bastante complejo, que incluso termina con la salida de la Seremi, ¿cierto? De la Seremi Lorena Cofré. Finalmente es este conflicto. Ella llevaba desde que asumió el cargo, ¿cierto? Desde que llegó el presidente Gabriel Boric junto a sus Seremis, ella estaba en este cargo y finalmente sale por este caso. Primero quería comenzar, esta persona, Sol, ¿cierto? Presenta una tutela laboral. Si nos puedes explicar un poco de qué significa esa figura. ¿Qué es lo que ella exigía? ¿Qué es lo que buscaba con esto? Por supuesto, primero dar el marco, el contexto legal, que en materia laboral los funcionarios públicos no están ajenos a la defensa que establece el Código del Trabajo, particularmente de las tutelas laborales. En las tutelas laborales, Camila, buscan proteger al trabajador o trabajadora que alega haber sido vulnerado sus derechos esenciales como trabajador, independiente que esté dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado. La tutela busca eso, proteger a alguien que ha señalado que ha sido vulnerado en sus derechos esenciales garantizados por la Constitución. En este caso, si la tutela se presentó el año pasado, hay que ver también una serie de tiempos, si es que se notificó, se realizó la audiencia de preparación o si estamos ya en audiencia para juicio. Independiente del fallecimiento de la persona, las acciones legales pueden ser continuadas por sus herederos legales, que pueden ser, en este caso pueden ser sus padres o sus hermanos. Sin embargo, acá la clave, la base es determinar si es que a la fe, porque en este caso la ex-Seremi ha presentado una injuria penal en contra de 7 funcionarios públicos, que perfectamente esos funcionarios públicos pueden ser testigos en la tutela laboral. Entonces, hay que tener claridad al respecto de 2 cosas. La primera, los trabajadores que vayan a declarar en un juicio contra un ex empleador o empleador que tengan contrato vigente, ya sea en el ámbito público o privado, la ley, en definitiva, entrega una especie de amparo, de protección para poder declarar. No pueden ser desvinculados, no pueden recibir presiones por haber ido a declarar a favor o en contra del trabajador. Y segundo, presentar una querella penal no significa que se acepte a tramitación inmediatamente. Y tercero, aceptada a tramitación esa querella tiene que ser notificada. Y esa notificación se encarga un receptor particular. Tiene que ser además notificada dentro de los 30 días hábiles siguientes de la presentación. Y eso es clave, porque de no conseguirse la notificación, en este caso los 7 querellados que la ex-Seremi presentó esa demanda, porque esto es una acción penal, es una acción penal privada, tiene la obligación, la carga procesal de tener movimiento continuo dentro de los 30 días desde que se presenta la acción. En caso de no hacerlo, en caso de no notificarse, la demanda en definitiva pierde fuerza y se archiva la causa. Y aquí es clave eso, porque este tipo de acción tiene el peso muy, muy grande de caer en archivo. Y eso significa que en definitiva se haya ejercido una acción penal solamente con el ánimo de amedrentar o de presentar una acción solamente para bajar ansiedades o para no prestar declaraciones en el ámbito laboral. Por tanto, como resumen, lo primero y más importante es que la demanda laboral por tutela continúa con los herederos de la periodista. Y segundo, aquellos trabajadores que se hayan ofrecido a declarar como testigos en el juicio tienen que seguir declarando y continuar en la audiencia de juicio, porque en definitiva es la única manera de acreditar, ya no con los dichos de la querellante, que es la periodista,
sino que con los dichos de los compañeros o compañeras de trabajo para poder acreditar si existió una vulneración. Y eso es clave porque independiente que se haya ido la Seremi, perdone que me extienda, Camila, porque son como puntos concordantes uno por otro, es que si independiente se haya ido la Seremi, quien responde acá es la Seremi de Salud, es el Estado quien es la institución como tal, más allá de ella como persona. Tal cual. No es una demanda contra la persona, es una demanda contra la institución que no ejerció las acciones laborales pertinentes para proteger el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, importante recalcar que aunque haya salido, ¿cierto?, la ex Seremi Lorena Cofré del cargo y aunque Sol lamentablemente haya decidido quitarse la vida, es una tutela laboral que continúa y que sigue su curso. Independiente de que quizás los órganos, ¿cierto?, los partes de esta querella, de esta tutela laboral, perdón, no continúen, el juicio sigue su curso. Por otro lado, tenemos a la ex autoridad, ¿cierto?, que decide presentar una querella por injurias graves con publicidad. Todo esto a 7 funcionarios de distintos organismos, ¿cierto? Tenemos por un lado de la AFAFENATS de nuestra región de Valparaíso, también se presentó contra la FEDASAP, que es la Federación de Asociaciones de Salud Pública. Ahí también hay 5 dirigentes que están involucrados en esta querella de la ex Seremi Lorena Cofré, que acusa, ¿cierto?, este delito. Asegura que estas 7 personas habrían redactado y difundido una carta que estaba dirigida a la ministra de Salud, a Jimena Aguilera, donde según sus palabras, se le intenta menoscabar su honor y crédito y se le indica, como la responsable, la participante directa del sensible fallecimiento de Sol. ¿Esto es constitutivo de este delito? ¿Lo ves quizás como un, no sé si decirlo amedrentamiento, pero vemos una tutela laboral que está en curso, que estas personas que son sindicadas ahora en una querella, que se ven envueltas en un nuevo proceso judicial, ¿qué es lo que se intenta con esta querella? ¿Tú crees que quizás se intente frenar un poco la tutela laboral que ya estaba en curso? Yo le puedo dar certeza de que a lo menos el 90% de los querellados por la ex Seremi son testigos de la tutela laboral. Y la audiencia de juicio, ellos van a declarar en la tutela laboral. Y por tanto esta acción puede haber sido presentada con una venturosa acción de bajar alguna declaración o tratar de ponerle paño frío a una situación que en la práctica no hay que olvidarse, Camila. En la práctica acá hay una vulneración de derechos laborales por parte de una autoridad política de nuestro país, pero esa autoridad política además fue destituida, y para destituir a alguien dentro de la autoridad política tiene que haber una razón, un fundamento. Es necesario un antecedente plausible para poder hacer de esa destitución algo fuerte, sólido, porque si no, la propia Seremi podría haber puesto una demanda en contra del Estado. Ya lo vimos contra el exdirector de SLEP de Atacama, que también presentó una querella contra el presidente Boric. Entonces, en definitiva, esto a mi juicio puede ser venturoso, pero además esta querella tiene que notificarse, y eso se notifica, y no es una fácil notificación, y tiene que notificarse dentro de un plazo muy corto, y por tanto perfectamente esta querella puede irse a archivo judicial sin haber siquiera entrado a revisar la forma, pero haber pegado justo antes de la declaración de estas personas en la audiencia de juicio laboral. Por otro lado, Dagoberto, tenemos este caso, ¿cierto?, que queramos o no, la ex Seremi y la Seremía son dependientes del gobierno, son dependientes, ¿cierto?, del Estado, son nombramientos que hace el propio presidente de la República, y es lamentable ver cómo estamos hablando del Ministerio de Salud, estamos hablando de salud mental, y vemos precisamente este tipo de escándalo. Estamos viendo que es el gobierno que precisamente lleva adelante la tan exitosa ley Karim. O sea, en definitiva saca la cuenta que incluso la Inspección del Trabajo hasta a fines de diciembre emitió un dictamen de la importancia para poder asistir a las personas en depresión, enfermedad mental y suicidio. Y eso, en definitiva, es una obligación para todos los empleadores de Chile, incluidas las instituciones públicas. Por tanto, la gran pregunta es, ¿en qué están trabajando ellos para poder dar el ejemplo, particularmente en el Ministerio de Salud, pero teniendo
el avatar de la tenencia de ser institución pública que debiera ser un ejemplo en el trato de sus trabajadores, en la precaución, en el cuidado de ellos, y la verdad es que vemos que probablemente se ha perdido y que se pierde en el limbo a lo mejor del día a día, de las necesidades diarias, pero que no es importante. Y la verdad es que la salud mental de cada uno de nosotros en nuestras labores debe ser trascendental, y por ende el ente público es el llamado para poder dar el ejemplo en el cuidado de sus propios trabajadores. Por otro lado, también, Dagoberto, tenemos que en este caso se involucran también denuncias de discriminación por identidad de género, ¿cierto? Eso es lo que acusaba Sol en su tutela laboral, ¿cierto? Ella acusaba que transicionó dentro de su puesto de trabajo, y eso es lo que finalmente habría hecho una diferencia en el trato de la autoridad, en que la fueron marginando también de ciertas actividades, y ella eso fue lo que sintió. ¿Cómo es que, qué estándares se pueden establecer de acuerdo a la legislación nacional para prevenir este tipo de situaciones en el ámbito laboral? O sea, en términos legales, independiente de la transición de opción de género o de sexo que cualquiera de nosotros podamos tener vigente en cualquier momento de nuestras vidas, la ley lo que establece es que ningún empleador pueda hacer una discriminación ni positiva ni negativa frente a una decisión individual que cada uno puede tomar de su propia vida, de su propio cuerpo. Hoy día conversaba con un amigo muy cercano respecto de Roberto Parra y particularmente de la negra Esther, en la cual habla casualmente de una transición, de unas personas pobres que viven en un cuerpo distinto. Eso no tiene que tener incidencia e influencia en nada de respecto de tus cumplimientos laborales, ni cómo te vistes, ni cómo hablas, ni cómo te pintas. Eso dejó de ser un elemento determinador para mantener una relación laboral. Eso no tiene ninguna incidencia en ningún momento de la vida laboral, y la ley prohíbe realizar cualquier acto de discriminación. Y si en el juicio ya no vamos a poder tener la declaración de primera fuente, pero sí los testigos declaran que los dichos presentados por Sol en la demanda son efectivos, el ejercicio de la acción judicial debería ser ejemplificador para un empleador, que en este caso es una seremía, es una institución pública. Por otro lado, Dagoberto, tenemos a estos dirigentes, ¿cierto?, gremiales, que también son funcionarios de distintas entidades públicas, que acusan haber sido testigos, ¿cierto?, de esto, que aseguran, que responsabilizan directamente a la ex seremi de lamentablemente la decisión que termina tomando Sol. Denuncian esto y finalmente se ven envueltos en una querella criminal, se ven envueltos ahora, tienen otro proceso judicial, fuera de ser testigos en una tutela laboral, ahora son querellados por una causa. ¿Cómo se pueden proteger esto? No solamente ir a este caso particular, sino que cuando uno, como trabajador en una organización, en algún ente del Estado, es testigo, ¿cierto?, de esto. Siempre es complejo, porque uno también es su fuente laboral, es su trabajo, pero a la vez está siendo testigo de quizás un delito, de quizás una falta. ¿Cómo puedes equilibrar ambas cosas? ¿Y cómo es que los testigos se ven envueltos finalmente? ¿Cómo pueden salir de esto? ¿Es sencillo? ¿Tienen que seguir el curso de la tutela? ¿Es posible que sean parte de una querella de la ex autoridad de salud cuando ellos son parte, ¿cierto?, de otro proceso judicial que está en curso? Es muy complicado lo que planteas, porque en definitiva lo que ellos quieran declarar o respecto de lo que han vivido, lo que han sido testigos en su ámbito laboral, se ve de alguna forma intimidado frente a una querella penal que busca condenarlos por injuria y calumnia. Aquí la clave es mantenerse inalterable, seguir en la senda, porque en definitiva esto es un aviso para todos los trabajadores de Chile. Tú no puedes ser testigo hoy día de un juicio, porque si lo eres, me voy a querellar contra ti por injuria y calumnia. Eso es lo que está, el peligro, es la base, en definitiva, de lo que es un procedimiento normal de relaciones laborales, como es la tutela laboral. Y por consiguiente, buscar una intimidación o un eventual tratar de igualar, por así decirlo, la cancha entre una declaración y otra,
Básicamente el juzgado de garantía hay que ver si es que logran notificar. La clave acá es notificar la querella. Yo creo que no lo va a poder conseguir la Seremi y se va a archivar la causa, pero la diferencia es que podría archivarse con costas. Si se archiva con costas, debería presentarse como antecedente en el juicio laboral de tutela laboral y por consiguiente dejarlo apuntado como prueba nueva. Lo establece el Código del Trabajo, que se puede apuntar prueba nueva entre una audiencia de juicio, una audiencia de preparación y una audiencia de juicio, y por consiguiente darle mayor potencia, mayor fuerza a ese juicio de tutela laboral en contra de la ex-Seremi. Dagoberto Yendigo, y tú como abogado, como experto en derecho laboral, viendo ya quizás con el diario del lunes debajo del brazo, viendo ya que esta demanda, esta tutela está en curso, tú personalmente con tu expertise, ¿lo ves como un amedrentamiento de parte de la ex-Seremi a los funcionarios? Yo soy sincero, nunca había visto una situación así de una ex autoridad pública o política en la cual, porque es normal que te puedan, mira, hoy por hoy a cualquiera de nosotros nos pueden demandar laboralmente por cualquier causa. En eso no hay que tapar el sol con un dedo. Pero presentar una querella por injuria y calumnia frente a una demanda por tutela laboral en contra de una autoridad política sobre una persona que supuestamente fue víctima de vulneración de derechos constitucionales laborales y que decidió optar por quitarse la vida por no poder soportar el peso de lo que tuvo que vivir, yo creo que la respuesta es clara. No hay dos miradas. Aquí claramente tiene que tener una visión que no busca la justicia, sino que busca, a lo mejor, probablemente busca el amedrentamiento. ¿Y tú crees también que quizás busca silenciar un poco esta demanda, esta tutela laboral que está en curso? Como te digo, busca igualar la cancha, en definitiva, en materia de que tratemos de igualar en materia penal con lo que pasa en materia laboral. Y así, en definitiva, tener siempre alguna respuesta ante cualquier periodista, no, que la causa está en tramitación, que todavía falta por notificar, siempre va a haber una excusa. Y esa excusa es para justificar cualquier acción a futuro. No hay doble lectura. Una lástima realmente, Dagoberto, que en vez de estar preocupada quizás por la familia de Sol, por poder ayudar o contribuir, una persona que trabajó contigo, que trabajó codo a codo en tu misma oficina, en tu mismo sector, que decide tomar esta decisión, finalmente tú estás más preocupada de defenderte a ti misma que de quizás los daños que pudiste haber hecho y poder enmendar quizás de alguna forma lo vivido. De verdad es una lástima esta situación en la región de Valparaíso. Pero ojo, hay que tener presente una cosa, un tema es que la autoridad fue la que causó esos hechos. Pero quien está defendiendo la causa en el Ministerio de Salud son los abogados que están contratados por el Ministerio de Salud. Ellos podrían perfectamente acercarse a la familia y lograr un acuerdo o aceptar las condiciones y bajar la causa. Pero en definitiva lo que está haciendo los abogados que hoy día están contratados por el Ministerio de Salud es mantener la causa viva. Y estas causas laborales se demoran 18 meses, después se va a ir a la corte, 24 meses más. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la causa viva vigente? Esa es la pregunta. Son los abogados que están contratados por el Estado para poder mantener esa causa vigente. ¿Qué debiera hacer la nueva autoridad, aun cuando fuera subrogante? O por último, si el jefe político es el ministro, pero el jefe administrativo es lo que es hoy día el delegado presidencial o el gobernador, son ellos los que deberían dar la instrucción, en definitiva, de bajar la causa, llegar a un acuerdo y no mantener una causa vigente por una situación tan dolorosa que signifique mantener en vilo a los parientes, a los padres de esta pobre periodista. O sea, es básicamente el gobierno el que mantiene esta causa viva, por decirlo de alguna forma, porque la Seremi, la Secretaría Ministerial de Salud, depende del gobierno, del actual gobierno. Entonces son ellos los que debieran dar de baja, pues, y ellos no lo están haciendo, están manteniendo viva esta causa. Esa es la gran pregunta. Yo creo que, con todo respeto a quienes habría que entrevistar, no es un abogado externo, sino que a los abogados, ¿por qué están teniendo esta causa vigente? Cuando perfectamente podrían darla de baja. Y en definitiva están defendiendo a una ex autoridad que con justa razón haya presentado lo que haya presentado. O sea, al final todos tenemos derecho a presentar acciones legales. La situación acá es otra. La situación aquí es una vulneración
de una persona que por lo demás tiene una protección especial dentro del ámbito laboral, por lo que está viviendo, por lo que vivía, por esos cambios, en fin. Es más profundo el caso y se mantiene una causa viva sin necesidad de haberla cerrado. Porque una persona, perdón, Dagoberto, que te moleste, pero una persona que vive una transición de esta forma, ¿tiene algún tipo de protección especial? ¿Tiene que ver con la ley Karin esto? Porque en definitiva aquí también hay algo de ley Zamudio. No te olvides de eso. Entonces, no tú, sino que la tramitación. Entonces, aquí hay deber legal que debe proteger al trabajador que está viviendo una situación como esta y en este caso no se ha hecho. Así es simple. Muchas gracias, Dagoberto. Queda mucho más claro, ¿cierto? El panorama, mucho más claro que finalmente es más la Seremi de Salud como tal quien está involucrado y quienes están, ¿cierto?, manteniendo esta causa viva, los abogados, más allá de la ex autoridad como tal, quien ahora, como tú dices, es libre quizás de presentar, más allá de quizás las verdaderas razones y lo que verdaderamente busca detrás de esta querella, está en su derecho de presentarla. Exacto. Hoy por hoy, como te digo, cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier acción. Ahora, que lo que resulte de esa acción es una sentencia o es un archivo. Pero por el otro lado no hay que olvidarse de la tutela laboral. Lo que es importante ahora es que la tutela laboral continúe, siga su curso y los entes que participan en ella sigan participando. De que ella... O lleguen a acuerdo luego con los familiares. Tratemos de bajar. Que sería lo más óptimo, ¿verdad? Cuando haya un gobierno que ha hablado de el derecho de las personas, el derecho de los trabajadores, el derecho de las mujeres, el derecho de todos, y mantener una causa vigente como la que estamos hablando, simplemente es tener una estatua con pies de barro. Entonces no corresponde, no cabe ninguna lógica. Y eso hay que ser claro con la teleaudiencia. ¿Qué lógica cabe una acción de este tipo y mantener una causa viva cuando perfectamente se puede llegar a acuerdo y no andar defendiendo circunstancias que probablemente no son defendibles? Como dice el dicho Dagoberto, hay que ser y parecer, no simplemente parecer. Así es, estoy de acuerdo. Dagoberto Hernández, abogado experto en Derecho Laboral, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Pura Noticia PM, porque realmente nos dejaste completamente claro el panorama. Un gusto, que tengan una gran jornada. Nos vemos. Que estés bien, Dagoberto, hablamos.